Bueno, hola a todos. Hoy les traigo otro video más, ¿sí? Para charlar un poquito y profundizar un poquito en la primera ley de Newton. Hoy vamos a alguna parte más fea para ustedes, que es la parte un poquito más de hacer cuentas, un poquito más la parte matemática. Como ya vieron en el video anterior, la primera ley de Newton plantea que si sobre un cuerpo, ¿sí?, no actúa ninguna fuerza, o lo que es lo mismo, la fuerza neta es igual a cero. ¿Qué significa que la fuerza neta sea igual a cero? Que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo va a ser cero. Es decir, si la fuerza neta es cero, no actúa ninguna fuerza sobre ese cuerpo, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con esto, que la fuerza neta es cero. Entonces la ley de Newton dice que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a cero, pueden pasar dos cosas. Vamos a poner acá. Lo primero que dice la ley de Newton es esto. Si la fuerza neta es igual a cero, pueden pasar dos cosas. La primera, puede pasar que el cuerpo se encuentre en reposo o también se le puede llamar el reposo equilibrio estático. Bien, esto es bastante sencillo de ver. Si sobre la goma no actúa ninguna fuerza, como en este momento, la fuerza neta es cero, ¿no es cierto? Sobre ella actúa la fuerza peso vertical hacia abajo y la fuerza normal vertical hacia arriba, ¿sí? Es evidente que la sumatoria de esas dos fuerzas es cero, es decir, la fuerza neta es igual a cero. Por lo tanto, la goma está en reposo, ¿no es cierto? La vemos quieta, vemos que está en reposo. Bien, y la primera ley de Newton plantea esto, ¿no? Plantea que si la fuerza neta es igual a cero, entonces el cuerpo puede estar en reposo o equilibrio estático. Pero también plantea una segunda posibilidad. Nos dice también la segunda ley de Newton que si sobre un cuerpo la fuerza neta es igual a cero, ese cuerpo se puede estar moviendo, mover con velocidad constante. Se puede mover con velocidad constante, a ver si mira acá, y en línea recta. Bien. Respecto a esta segunda parte, ¿sí? Esta segunda parte es muy importante, pero la vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, de la primera ley de Newton me interesa que... De la primera ley de Newton vamos a ver la primera posibilidad que plantea la primera ley de Newton. ¿Sí? Vamos a ver esta posibilidad. Cuando la fuerza neta es igual a cero sobre un cuerpo y ese cuerpo se encuentra en reposo o equilibrio, ¿sí? Debido a que la fuerza neta sobre él es igual a cero, o equilibrio estático. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos situaciones muy sencillas, muy sencillas, para analizar cuerpos en reposo. Primero vamos a ver una cajita en reposo. Como siempre les digo, estas situaciones son las más comunes y sin mucho sentido y sin mucho valor también, ya que es solo para ilustrar el tema y luego vemos cosas más interesantes, ¿sí? Aplicaciones más interesantes y más útiles que una caja. Pero estos videos tienen que ser cortitos, lo más cortito posible, por lo tanto usamos ejemplos sencillos. Bien, esta caja se encuentra en reposo y está colgada de una cuerda a... Esto sería un techo, ¿sí? Tenemos un techo, tenemos una cuerda y la caja está colgada esa cuerda y se encuentra en reposo.
la masa de esa cuerda va a ser igual a 10 kilogramos. ¿Ok? Bien. En primer lugar, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es ver qué fuerzas actúan sobre esta caja, ¿sí? Yo ya sé que ella está en reposo. Y como sé que está en reposo, ¿qué me dice la primera ley de Newton? Que si está en reposo, la fuerza neta sobre ella va a ser igual a 0. Bueno, vamos a ver entonces qué fuerzas actúan para luego hacer esta sumatoria. Sabemos que vertical hacia abajo, ¿quién actúa? La fuerza peso, ¿no es cierto? Sabemos que actúa la fuerza peso porque sobre todos los cuerpos en la superficie terrestre actúa la fuerza peso. La simbolizamos con P. Fuerza peso. ¿Ok? Y hacia arriba actúa ¿qué fuerza? Algunos ya se imaginarán, ¿no es cierto? ¿Cuál era aquella fuerza que ya vimos, ¿sí?, que ejercían, que era una propiedad de las cuerdas, que ejercían las cuerdas o cables o cadenas, ¿sí?, sobre los cuerpos que estaban en tensión? La fuerza tensión, ¿no es cierto? Me gustaría escuchar su respuesta, pero bueno, estoy hablando solo con el celular. Pero sabemos que hacia arriba actúa la fuerza tensión. Vieron que no estoy haciendo las fuerzas escala. Ustedes saben que las tienen que hacer escala siempre. Yo no. No, porque si no demoraría una eternidad. Bien. Bueno. A mí me interesa como un problema, me interesa saber qué módulo tiene la fuerza tensión. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el módulo del peso? Pero el módulo de la fuerza peso lo podemos conocer con una ecuación sencilla. Siempre, la fuerza peso va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración gravitatoria, ¿sí? La aceleración gravitatoria, ¿sí?, más adelante vamos a verlo. G es, la simbolizamos con G, es la aceleración gravitatoria, ¿sí? Es la aceleración que actúa sobre los cuerpos, gravitatoria, es la aceleración que actúa sobre los cuerpos debido a la acción, ¿sí?, de la fuerza gravitatoria, ¿sí? Debido a que sobre los cuerpos actúa la fuerza gravitatoria o fuerza peso, ¿sí?, sobre esa fuerza, ¿sí?, causa que sobre ellos actúe la aceleración gravitatoria. Bien, siempre la aceleración gravitatoria va a tener un módulo de 9,8, ¿sí?, metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración, pero nosotros vamos a aproximarlo a 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí?, para hacer las cuentas más lindas. Entonces vamos a calcular el peso. El peso va a ser igual a la masa del cuerpo, 10 kilogramos, 10, por la aceleración gravitatoria, 10. Y esto me va a indicar entonces que el peso del cuerpo va a ser igual a 100. ¿100 qué? El peso es una fuerza, ¿no es cierto? Entonces 100 newtons, porque la unidad de fuerza es newtons. Bien, muy lindo todo este desarrollo, pero a mí ahora me interesa la pregunta que hice al inicio. Ya encontramos cuál es el módulo de la fuerza peso. Me interesa saber cuál es el módulo de la fuerza tensión, ¿sí? Bien, pero nosotros sabemos algo, que lo planteamos al principio. La caja se encuentra en reposo. Bien. Si un cuerpo se encuentra en reposo, la fuerza neta va a ser igual a 0. Entonces podemos poner acá que el reposo implica que la fuerza neta sea igual a 0. Bien. ¿Y cómo podemos encontrar la fuerza neta que actúa sobre esta caja? Ya lo vimos, ¿no? Tenemos que hacer la sumatoria de esas fuerzas. La sumatoria de fuerzas colineales, porque comparten una misma línea de acción. Bien. Entonces, la fuerza neta va a ser igual a... Hacia arriba, en el sentido positivo, tenemos la fuerza tensión. Igual a T
hacia abajo, en el sentido negativo, tenemos a la fuerza peso. O sea que menos P. ¿Por qué menos P? Porque dijimos que hacia abajo siempre íbamos a tener el sentido negativo y vamos a tomar los vectores con sentido negativo y hacia arriba los vectores con sentido positivo. Bien, lo mismo que hacia la derecha los positivos y hacia la izquierda los negativos. Ok. Y la fuerza neta, o sea, va a ser igual a la fuerza tensión menos la fuerza peso. Y esto a la vez va a ser igual a ¿qué? Igual a 0. ¿No? Igual a 0. O sea que la tensión menos el peso es igual a 0. Porque si yo dije que la fuerza neta es igual a 0, y a la vez la fuerza neta es igual a la tensión menos el peso, es decir que la tensión menos el peso es igual a 0. El peso resta de este lado, ¿cómo pasa para el otro lado? Para el otro lado de la igualdad, sumando, ¿no es cierto? O sea que la tensión va a ser igual a la fuerza peso. Muy bien. Y ahora ya sé algo. La tensión va a ser igual a la fuerza peso. ¿Y la fuerza peso? ¿Qué módulo tenía? 100 newtons. O sea que la tensión va a ser igual a 100 newtons. ¿Ok? De esa forma pude encontrar el módulo de la fuerza tensión. ¿Sí? Utilizando lo que? La primera ley de Newton. Porque yo sabía que como el cuerpo se encontraba en reposo, la fuerza neta iba a ser igual a 0. ¿Sí? De esa forma pude sumar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y de esa forma, haciendo un despeje, encontré la fuerza neta. ¿Bien? Pueden darse otras situaciones con otras fuerzas actuantes, ahora que ya sabemos calcular la fuerza peso. Por ejemplo, puede darse una situación como esta. A ver, déjenme mostrarles por acá. Puede darse la situación en que nos encontremos con una cajita, una caja, ¿sí? De masa 6 kilogramos, ¿sí? Y que sobre ella actúe la fuerza peso hacia abajo, P, y hacia arriba actúe, está horrible esa caja, pero bueno, no importa. Actúe, ¿qué fuerza actúa hacia arriba? Si la caja está apoyada sobre una superficie, dijimos que siempre perpendicular a la superficie, sobre los cuerpos apoyados sobre esa superficie, actúa la fuerza normal, ¿no es cierto? Normal. Bien. Y solo voy a dar el inicio. Si el cuerpo se encuentra en reposo, la primera ley de Newton nos dice lo que la fuerza neta va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Bien. Y la fuerza neta, ¿cómo la podemos calcular? Haciendo la suma de estas dos fuerzas. Es decir, la fuerza normal hacia arriba, positiva. Normal. El peso hacia abajo, sentido negativo. Menos el peso. ¿Y esto va a ser igual a qué? A 0. Porque la fuerza neta es igual a 0, ¿no? La fuerza neta es igual a 0. O sea que la normal menos la fuerza peso va a ser igual a 0. Y bueno, y después podemos encontrar la fuerza peso, ¿no? Hacer el despeje, hacer que el peso que resta pase para otro lado de la igualdad sumando, ¿sí? Para el otro lado no se dice, tampoco se dice pasar para el otro lado, decimos que se transpone de un lado al otro de la igualdad. Pero bueno, no nos vamos a poner con términos muy complicados que seguramente ustedes recién están empezando a ver estas cuestiones, ¿sí? Y bueno, y de esa forma pueden haber 1000 situaciones en donde actúen muchas fuerzas, pero si yo sé que la fuerza neta es igual a 0, ¿sí? Yo sé entonces que puedo hacer que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0.
Y de esa forma, por ejemplo, yo puedo encontrar alguna fuerza que sea mi incógnita. En este caso, la fuerza peso yo la conozco. Porque sé que va a ser igual a la masa M por G. Y yo conozco el valor de M. Y yo conozco el valor de G. M es 6 kilogramos. Y G es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Yo puedo hacer esa cuenta. Pero la fuerza normal, yo no puedo. O sea, tengo... hay formas de encontrar, hay ecuaciones para encontrar la fuerza normal, pero en este caso la podemos encontrar fácilmente utilizando la primera ley de Newton. ¿Ok? Bueno, entonces, en base a esto, en base a esta forma, todo esto es todo un video para que aprendemos a... Perdón, ya hablé demasiado, me secó la garganta. Para que podamos ver cómo a partir de la primera ley de Newton podemos trabajar con fuerzas y podemos encontrar módulos de fuerzas. ¿Bien? En base a este trabajito que yo lo hice, piensen que estoy sumando fuerzas en la vertical. Puede ser que sume fuerzas horizontales. No hay ningún problema. Como siempre digo, estos son ejemplos. Luego se aplican a otras situaciones. En base a todo esto que vimos hoy, que espero haber sido claro, ¿sí? Los invito entonces a realizar a resolver el pequeño problemita que les dejé como tarea, ¿ok? Bueno, entonces les deseo mucha suerte a todos, mucho éxito, y saben que cualquier cosa estoy a las órdenes, me mandan un mensaje por el medio que les quede más cómodo y bueno, responderé lo más pronto posible. Bueno, gracias a todos y espero que pasen muy bien.